Hermanos, muy buenas noches. Tengo 5 de la tarde con 2 minutos y hoy día es diciembre 29 del 2021. Y bueno, hoy día el tema tiene que ver con dos concilios en donde realmente tuvieron una batalla teológica en cuanto a la definición de la naturaleza de Cristo. Dos concilios que a partir de ese momento definen todo lo que es cristianismo por los siguientes 1600 años. Es muy importante porque eso tiene que ver con la doctrina cristológica ortodoxa de la Iglesia cristiana, a diferencia de sectas heréticas que existen referente a la persona de Cristo. Eso tiene que ver con lo que creemos. Si usted es cristiano, ahora cristiano es un término amplio, cristiano implica todos los católicos romanos, ellos son cristianos, todos los ortodoxos de todas las de Grecia, de Rusia, ellos son cristianos, todo de la iglesia cóptica, ellos son cristianos, las iglesias reformadas en todas sus divisiones son cristianos, y al último ya viene entonces la religión norteamericana. Usted dirá, ¿cuál es la religión norteamericana? La religión norteamericana es los evangélicos y los pentecostales. Ellos son las sectas evangélicas norteamericanas de origen norteamericano. Eh, pero dentro de las iglesias históricas realmente, estamos hablando de los católicos romanos, de las ortodoxas y de las iglesias históricas reformadas, aceptamos las definiciones cristológicas de los concilios de Éfeso y de Calcedonia. Hubieron siete concilios muy importantes en la iglesia. De los 7 concilios, hoy quiero hablar de las dos importantes en cuanto a la cristología. Es muy importante eso, porque eso, lo que ellos decidieron afectó hasta ahora el cristianismo. Mucha gente no sabe esto, ¿no? Porque tal vez sus pastores no les enseñaron, pero tienen que aprender ahora. Tienen que aprender. Mi propósito es que ustedes aprendan realmente. Son 2 años, 431, 451. No. Para entender esto vamos a ver realmente el propósito es qué enseñaron las iglesias reformadas en cuanto a estos concilios, en qué les afectó, ¿no? En qué les afectó. Bueno, vamos a ver primero qué es el credo de Calcedonia, ¿no? ¿Qué es el credo de Calcedonia y cómo esto se refleja en las confesiones reformadas más importantes de la iglesia cristiana? No, si usted no es reformado, si usted es de la religión norteamericana, de evangélico o pentecostal, entonces tal vez no sepa, porque los pastores no le enseñan a usted. Pero si usted está en mi página, tiene que saber, tiene que conocer. Tome apunte, agarre un lápiz, un lapicero, agarre una tarjeta o un libro, una libreta para apuntar, porque es muy importante que usted conozca de dónde viene esta teología cristológica. ¿Qué cristología? Tal vez no le enseñaron a usted. Bueno, cristología es la unión de 2 palabras griegas. Uno, Christos, que tiene que ver con ungido, ¿no? Y logia tiene que ver con logos, estudio de Cristo. El estudio teológico de Cristo. Y esto es muy importante que sepa, claro que sí. Porque si usted es, por ejemplo, de una tradición católica romana, ahí se enseña eso. Ahora, si usted no lo aprendió, debería haberlo aprendido, porque eso se enseña en todos los cursos de catecúmenos de la Iglesia Católica Romana, la cristología. Es muy importante. Así que si usted es católico y no sabe, vaya a su parroquia y pídale al cura que le enseñe, porque ellos saben esto. Si usted es de la religión norteamericana de evangélicos y pentecostales, usted no sabe esto, porque no los enseñan los pastores. ¿Ok? Eso es totalmente alejados de la realidad, alejados de la historia totalmente. Si usted es reformado, usted sí debe saber esto, porque esto se enseña en las confesiones y catecismos de la Iglesia reformada, y esto lo vamos a ver ahora. Empecemos con el credo de Calcedonia. ¿Qué es el credo de Calcedonia? Bueno, el credo de Calcedonia fue adoptado en el año 451 en el concilio de Calcedonia en el Asia Menor, ¿no? Eso es como respuesta a ideas heréticas, ¿no? Referente a la naturaleza de Cristo. El concilio de Calcedonia es el cuarto concilio de 7 concilios que se aceptó en las iglesias ortodoxa cristiana del este, ¿no? De Rusia y de Grecia, antiguas, las más antiguas,
hasta vienen de los apóstoles. Luego de la Iglesia Católica Romana, que también viene de ese tiempo, ya tienen ya muchos años, siglos, digamos, y de la mayoría de iglesias protestantes, como son la luterana, ¿no?, las reformadas y la presbiteriana. La anglicana también, una iglesia antigua, la anglicana. Dentro de las sectas norteamericanas, que son los evangélicos en su totalidad y pentecostales, no saben absolutamente nada de esto. Así que es bueno a ellos educarlos. Si usted es evangélico, usted es pentecostal, usted necesita ser educado. Entiéndame bien. No se vaya. Escúcheme. No se vaya, escúcheme. Porque eso es bien para usted. Ok, muy bien. Sigamos entonces. ¿Qué es el credo de Calcedonia? No, fue escrito en medio de una controversia en cuanto a lo que significa la encarnación. No, mucha gente celebra la Navidad, pero es popular. La Navidad en realidad no tiene sentido dentro de la iglesia, al menos que se agarre su aspecto teológico. Aparte de eso, son festividades, tradiciones sin relevancia, sinceramente. A usted no se va a ir al infierno si no lo celebra. Eso es la verdad. Ni tampoco le va a dar Cristo una corona de gloria si usted lo celebra. Eso es también la verdad. No les importa nada. Eso es alejado. Es más, no tiene que ver. Ahora, si hablamos acerca de la naturaleza de Cristo, es diferente. Eso es totalmente diferente. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. ¿Qué es el credo calcedonio? Bueno, fue adoptado específicamente para mantener las dos diferentes naturalezas de Cristo, la divina y la humana. Eso es muy importante, la divina y la humana, en contra de enseñanzas heréticas de un gran, bueno, no gran, pero popular de ese entonces, teólogo llamado Eutíquos. Así es su nombre en griego, Eutíquos. Eutíquos. ¿Qué enseñaba esta persona? Enseñaba que la naturaleza de Cristo era una mezcla, ¿no?, de humano y divino. Ahora, mezcla no es igual que unión, que es diferente. Mezcla no es igual que unión. De tal manera que dentro de esa mezcla, la naturaleza divina de Jesús la naturaleza humana de Jesús se perdió en la naturaleza divina. Por eso que se llama monofisita. Mono de uno, fisita viene a ser de naturaleza, ¿no? Monofisita. Entonces eso es una herejía. Entonces, en el año 451 se celebra el Gran Concilio de Calcedonia en el Asia, una ciudad en el Asia Menor. Todo esto es cristología, tiene que entender eso, porque de aquí sale lo que justamente nosotros creemos. ¿Okay? Hubieron tres corrientes teológicas heréticas que el concilio condenó como herético. El apolinarianismo de Apolinario, no, hay nombre Apolinario también. Si usted conoce a alguien que se llama Apolinario, dígale, su nombre es griego. Claro, tal vez no le va a entender, pero es griego. Si conoce a alguien Apolinario, es más, hay un santo en la Iglesia Católica Romana que se llama San Apolinario, pero no vamos a hablar de él. Este es otro Apolinario. Bueno, él enseñó una doctrina, es herética, apolinarianismo. Luego está nestorianismo. Ahora, este es el cual sale justamente, se inicia el concilio de Calcedonia. Néstor o Nestorio, ¿no? Eso es otro nombre, ¿no? Yo tenía un amigo que se llamaba Néstor, ¿no? Le voy a escribir a un momento, le voy a decir que su nombre es griego también, Néstor. Y había otro eucanianismo de Eutico. Bueno, esos tres enseñaron acerca de la naturaleza de Cristo, pero de una forma herética. El concilio en Calcedonia los condena. De los tres, el protagonista que tiene que ver con el credo de Calcedonia tiene que ver nestorianismo, Nestorio, el obispo de Antioquía. Esta Antioquía estaba justamente en Siria, ¿no? Antioquía, Siria, y ahí viene la palabra Antioquía de Siria. O sea, Antioquía no es hispano, no es latino. Muchos dicen, bueno, no, viene de Siria. De Siria viene.
una iglesia próspera. Allí es la iglesia donde estaba el apóstol Pedro. El apóstol Pedro fue obispo de la iglesia en Antioquía. Muchos no saben eso, pero él fue ahí, presbítero en la iglesia en Antioquía. Estaba en Siria, ahí fue cuando Pedro, ¿se acuerdan que fue y se entregó mucha cantidad de personas? Recibieron el Espíritu Santo, se bautizaron. O sea, es una iglesia muy próspera, ¿no? Antioquía. Ahora, dentro de ello habían realmente 5 sedes patriarcales en ese ciclo. 5 sedes patriarcales. La primera fue Jerusalén, la madre iglesia del cristianismo, Jerusalén, el patriarca de Jerusalén. Luego estaba Antioquía, ¿no? La segunda gran sede del cristiano con el patriarca ahí. El patriarca ahí era justamente Néstor o Nestorio, ¿no? Gran iglesia, Antioquía de Siria. Luego estaba Constantinopla. Eso también era una gran sede, ¿no? El patriarca de Constantinopla, ¿no? Luego estaba hablamos ya de Jerusalén, de Antioquía, estaba Constantinopla y también Alejandría, ¿no? Alejandría, el patriarca de Alejandría, que estaba en Egipto. Muy famosa esa iglesia, ¿no? En Egipto, Alejandría. Y la quinta, a ver, ¿quién creen cuál sede era la quinta o el quinto patriarcado? Roma. Roma, sí, Roma. 5 patriarcados. Patriarcado viene de padre. ¿Ok? Padre, patriarcado. Pues eran padres ellos. Pero una forma de decir cortamente patriarcado era papa. Porque papa es padre. Padre es patriarcado. Entonces, papa, padre, patriarcado es lo mismo. Entonces, el patriarcado de Jerusalén se podría llamar también el papa de Jerusalén. El patriarcado de Siria, de Antioquía, podría llamarse también el papa de Antioquía. El patriarcado de Constantinopla podría llamarse el papa de Constantinopla. El patriarcado de Alejandría, Siria, podría llamarse el papa de Siria. Y obviamente el patriarcado, el patriarca obispo de Roma, papa de Roma. Así que el término papa no es el problema. Muchos odian, en su ignorancia el evangélico odia todo lo que es papa. Realmente no. Papa es obispo. Así que no hay problema. Uno dice, no, pero no está en la Biblia. Sí está en la Biblia, obispo. Obispo es patriarcado. Eso es. Ya lo sabe. Pero claro, en el evangelicalismo no les enseñan eso. Le enseñan solamente a odiar a la Iglesia Católica Romana. Ahora, los que fueron católicos y se salieron y no aprendieron, no es problema del cura, es problema de usted, porque no fue a las clases de catecismo, catecúmenos que enseñaban ahí en la Iglesia Católica Romana. Porque ahí enseñan todo eso. ¿Ok? Bueno, yo lo estoy enseñando ahora. Muy bien. Entonces ya sabe lo que significa eso. La Iglesia de Jerusalén perdió influencia a causa, en el año más o menos 135, perdió influencia la Iglesia de Jerusalén. Ya no era la misma iglesia que de los apóstoles. ¿Por qué perdió? Porque hubo una persecución y realmente muchos de los judíos cristianos se escaparon. En el año 135 cambió todo y una nueva congregación de gentiles apareció, totalmente diferente al legado apostólico. Así que ya no tuvo mucha influencia la Iglesia de Jerusalén. Era patriarcado, pero ya de baja influencia. Quedó solamente la Iglesia de Antioquía, la Iglesia, el patriarcado de Antioquía, el Papa de Antioquía, el Papa de Alejandría, el Papa de Roma y el Papa de Constantinopla. Ahora, Constantinopla era famosa, la Iglesia de Constantinopla. Generalmente estaba a cargo, como era Iglesia Universal, ya podía ser un Papa o patriarcado de Alejandría o el de Antioquía, iban y podrían ser patriarcas de Constantinopla. Roma estaba muy separado. Así que Roma tenía su patriarcado, su papa. Eso era la división en el quinto siglo, en el siglo V, del cristianismo. 5 papas o 5 patriarcados.
Eso es historia. Eso a usted deberían de haberlo enseñado. Yo le estoy enseñando algo elemental, tal vez de cuarto, tercer grado de historia. Eso es muy elemental lo que le estoy diciendo. Pero no es culpa de usted, no le enseñaron a sus pastores. Yo le estoy enseñando ahora. Bueno, sigamos entonces. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nestorio, cuando le hicieron obispo o papa de Constantinopla, entonces él rechazó lo que ya se creía mucho tiempo en la iglesia, ¿no? De que Jesús tenía dos naturalezas en una persona y que María era la madre de Dios, o sea, el Theotokos, ¿no? La homusía, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con la hipostasis, ¿no? Y la homosías, hipostasis, Theotokos también. Entonces hubo un problema teológico ahí. Entonces dijeron, bueno, vamos a hacer un concilio para definir, porque Nestorio enseñaba, ¿no?, de que Jesús era dos personas en un cuerpo. La persona divina, la persona humana, dos voluntades separadas. Entonces ellos tenían un gran problema teológico, sinceramente. Entonces el obispo, ¿no?, que se convirtió en papa después, Cirilo, ¿no?, obispo Cirilo, Santo Cirilo, también tiene, Santo Cirilo fue actualmente canonizado en el siglo XIX por la Iglesia Católica. San Cirilo, lo llaman San Cirilo, tiene su fiesta, no sé qué día es, pero San Cirilo, él se enojó con Nestorio, le dice, no, es falso, Jesús no son dos personas en un cuerpo, no, es más bien dos naturalezas en una persona, que es diferente. O sea, en otras palabras está diciendo dos homousías, ¿no? Dos homousías en una hipóstasis. Entonces, son términos griegos que ellos hablaban así. Y por lo tanto, María es la Theotokos, ¿no? Justamente porque el proceso, el milagro divino de la kenosis llegó a cabo, entonces ella es la Theotokos, por lo tanto son dos homousías que se convierten en una hipóstasis. Esos son los términos que usaron. Así hablaban ellos. ¿Ok? Así hablaban ellos. Entonces, eso se va allá al concilio y hacen cuatro, después de muchas deliberaciones, número 1, concluyen, ¿no?, que Cristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Mire, Jesús, verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Número 2, Cristo, al decir que es verdadero Dios y verdadero hombre, tiene la homousía de Dios y también tiene la homousía del hombre. ¿Qué significa, hermano? Yo no sé qué es homousía. Bueno, son dos palabras griegas. Quiere decir, es de la misma naturaleza de Dios y también de la misma naturaleza del hombre. Eso, ¿no? Homousía. Por lo tanto, Cristo es hombre, pero sin pecado. A diferencia, esto dice la Biblia también. Número 4, cómo nace nació de María. Entonces, ya que Jesús es Dios, de la misma esencia de Dios, entonces, de una forma justa y legal se puede decir que María es la Theotokos. O sea, María dio a luz a Dios. Ahora, y número 5, el hecho de que Cristo tenga dos diferentes naturalezas, ¿no?, homousías, es en una persona, o sea, hipóstasis, ¿no? No se unen o se intercambian, sino se mantienen siempre su naturaleza, ¿no?, que viene a ser su homousía, y la otra homousía de Dios y del hombre en una hipóstasis. Eso es muy importante que se tenga en cuenta. Y esa es la doctrina que nosotros creemos. Ya eso fue hecho en el año 451, nosotros creemos eso. Ahora entiende por qué. Ahora entiende cuando alguien le dice, a ver, explícame tú, ¿cómo es eso de que tú crees que Jesús es Dios y hombre, y que al mismo tiempo nació de la Virgen María, y que se dice que Jesús, que la Virgen María es Madre de Dios? Bueno, de aquí sale todo eso. Calcedonia 451, después de Cristo. De aquí sale todo eso.
El término Theotokos también fue atacado por Nestorio, ¿no? Porque Nestorio decía que es imposible que Dios haya sido originado en el vientre de María. Por lo tanto, no puede ser María la madre de Dios, es la madre de Cristo, o sea, Cristotokos. Cristotokos. El problema es que, aunque muchos decían, bueno, en realidad sí, porque también Jesús es Cristo, sí, pero hay otro problema ahí. Porque cuando Nestorio decía eso, estaba separando al hombre Jesús y al ser Dios. Dos personas en un cuerpo. Y eso tenía muchos problemas. ¿Por qué? Porque y la razón que hacía Nestorio eso es porque decía, bueno, Dios no puede sufrir, Dios no puede morir, por lo tanto el que murió fue el hombre Jesús. Pero si eso es así, entonces, ¿de qué le sirvió morir a Jesús cuando no fue Dios el que llevó nuestro pecado? Él se pudo haber salvado él mismo, pero no la humanidad. O sea, el efecto en la salvación, en la soterología, es tremendo, es radical al mismo tiempo que elimina la razón por la cual Cristo vino al mundo. Así que se rechazó eso y se declara hereje a Nestorio y hereje al nestorianismo. ¿No? Es muy importante eso. Por eso que hoy en día muchas sectas norteamericanas, ¿no?, de Estados Unidos, que son los evangélicos pentecostales, ellos creen, justamente como Nestorio, dice, ¿cómo se va a decir que María es la madre de Dios? Claro, porque ellos piensan, como Nestorio, piensan de que cuando se dice madre de Dios, o sea que Dios se originó en María, lo cual no se habla eso. En ninguna manera se habla eso. Si fuera así, entonces Elizabeth es un gran problema teológico. Cuando le dice la madre de mi Señor, Señor es título de Dios, o sea, la madre de mi Dios vino a saludarme. Porque ella fue la primera que usó el título Theotokos, cuando le dice a María, la madre de mi Señor. O sea, Theotokos es el concepto bíblico. Así que eso no hay forma de refutar. Porque si se refuta eso, entonces Elizabeth fue una vil mentirosa. Y yo le pregunto a usted, ¿usted cree que Elizabeth fue una vil mentirosa? Contésteme. Si fue una vil mentirosa, entonces el espíritu que la llenó no fue el Espíritu Santo, fue otro espíritu. Y si es así, Lucas y Mateo nos engañaron en sus evangelios. Y si se nos engañaron en sus evangelios, porque no fue el Espíritu Santo, entonces, ¿para qué ser cristiano? Mejor ahorita vamos a ver partido de fútbol, ¿no? Voy a entonar ahorita un campeonato de boxeo, cualquier cosa, y nos olvidamos del cristianismo, porque todo lo que dice es mentira. Pero si aceptamos que Elizabeth dijo la verdad, entonces María es la madre de Dios. Así de simple. Nestorio se hacía problemas con eso. Por eso el concilio correctamente le declaró hereje. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con nosotros hoy en día? Tiene que ver mucho, porque de ahí creemos nosotros eso. La idea de que Jesús es verdaderamente y verdadero Dios viene de ahí. Ya sabe entonces. Entonces, cuando alguien le pregunta, una pregunta, vecino o vecina, yo sé que usted va a la iglesia presbiteriana reformada. Sí, ¿cuál es la pregunta? ¿Ustedes creen que Jesús es Dios o hombre, o más Dios o hombre? Usted no se hace problema, no se rasca la cabeza, ni dice, déjame preguntar al pastor. No, usted ya sabe. En menos de 30 segundos, sí, creemos que Jesús es verdaderamente hombre, creemos que Jesús es verdaderamente Dios, aunque no se mezclan cada naturaleza, no, está sin mezclarse, viven en una sola persona. Eso, por eso se llama el Dios hombre Jesús. Así terminó. Cada uno a su casa, cocinan y todo bien. Ya está. Pero eso sale del año 451. ¿Alguna confesión o credo reformado enseña eso? Claro que lo enseña. Vamos a ver, por ejemplo, la primera confesión escocesa, de donde parte la base para el presbiterianismo y de donde es la base para las confesiones de fe de Westminster, 80 años después, enseña eso. Fue escrito en el año 1560 por Juan Knox y 6 de sus teólogos que también se llamaban Juan. Por eso se conoce la confesión de los 6 Juanes, porque los 6 se llamaban Juan.
En el capítulo 6 de la confesión, referente a la encarnación de Jesucristo, esto es lo que dice. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, su eterna sabiduría, la sustancia, ousias, mire, de su propia gloria. Ousias, ahí está usando el término del credo de Calcedonia. Ousias, de la misma sustancia de Dios. Vino a este mundo y tomó la naturaleza homousías. Ahí está. Homousías. Tomó la naturaleza del hombre de la misma sustancia, homousías, de la mujer. Esa mujer es María. O sea, si es de la misma sustancia. Oiga, a ver, las que son mamá. A ver, ¿cuántos son mamá? Levanten la mano. Ok, ahí veo unas mamás que están ahí. Yo le pregunto a usted. ¿Su hijo o su hija lleva su sangre? ¿Nació de usted? Bueno, de ahí parte justamente el legado sanguíneo. Claro que sí. Es de su misma sustancia, ousia. Entonces Jesús heredó la humanidad a través de María, ousia. Lo mismo que dice el Concilio de Calcedonia, ¿no? Es decir, de una virgen, reconocer, virgen, por la operación del Santo Espíritu. O sea, si es el Santo Espíritu el Padre, entonces Jesús no solamente fue humano por María, pero también fue divino, 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 divino. Y dice, y así fue nacido de la justa semilla de David. David fue hombre. De ahí desciende María, humanidad de María, ousia, ousia, ¿no? Y el ángel del gran consejero de Dios, el verdadero Mesías prometido, a quien nosotros confesamos y reconocemos, es Emmanuel, Dios con nosotros. Oh, aparece ahí. ¿Cómo dijo? Dios con nosotros. ¿Cómo se llamaba Jesús? Dios con nosotros. ¿De quién nació? Bueno, la Virgen María. O sea, la Virgen es la madre de... Si Jesús es Dios con nosotros, María es la madre de Dios. María es la madre de Dios, lo está diciendo la confesión. Muy bien, ¿no? Nosotros reconocemos verdadero Dios, ahí está. Verdadero hombre, confesión, credo de Calcedonia, ahí está. Verdadero Dios, verdadero hombre. O sea, homousía. Homousía. Dos perfectas naturalezas. Ousia. Unidos. Hipóstasis. En una sola persona. Hipóstasis. Entonces, cuando se unen las dos homousías, se forma la hipóstasis. ¿No? Entonces, se forma la hipóstasis porque hubo la kenosis. Entonces, la kenosis es posible que haya dos homousías en una hipóstasis. Y eso es lo que nosotros creemos. Y vino justamente de Calcedonia, ¿no? Y dice aquí, por lo tanto, la confesión, nosotros maldecimos la maldita y pestilente herejía. Mira el lenguaje fuerte que habla la confesión. Maldecimos la maldita y pestilente herejía de Ario, de Marción, Eutico, el que le dije, y Nestorio. No somos nestorianos. No somos nestorianos. No somos nestorianos. Aparece una canción que estoy hablando, pero no somos nestorianos. ¿Ok? Aceptan el... Ahora, ¿por qué es esto muy importante? Porque Nestorio y Eutico rechazaban el título Teotocos. Teo, Dios, tocos, que viene de la palabra tiques, o sea, dar a luz a Dios. Rechazaban ese título. Pero ellos rechazan a Nestorio, que negaba eso, y aceptan lo que dice Cirilo, ¿no? Y así otros como ellos que niegan la eternidad de la divinidad y de su misma naturaleza humana. O sea, aquí está el credo de Calcedonia, 451. Apúntelo. A ver, aquí tengo una pluma. Vamos a ver.
porque yo quiero que ustedes sepan esto. 451. Aquí está. No sé si lo pueden ver. 451. 451. Concilio de Calcedonia. Definir la naturaleza de Cristo. Y obviamente de María. Ella es la Theotokos. Theo, dos palabras griegas, de Dios. Tokos viene de tikes, dar a luz. Dar a luz a Dios. Madre de Dios. Eso es. ¿Qué más? ¿Hay otra confesión? Sí. La segunda confesión helvética, escrito por el gran teólogo suizo, amigo de Juan Calvino, excelente teólogo, Heinrich Bullinger. Heinrich Bullinger, 1562. ¿Qué escribió Heinrich Bullinger? Esto es lo que dice en el capítulo 11. Cristo es verdadero Dios. Verdadero Dios. Además creemos y enseñamos que el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, fue predestinado, preordenado desde la eternidad por el Padre para ser el Salvador del mundo. Eso es buenísimo. La doctrina de la predestinación. Creemos también que Él nació no solamente cuando Él asumió la carne de la Virgen María. Le dicen a María Virgen con todo respeto, con toda consideración, a María, la Madre, la Virgen María, con mucho respeto. Así es. Ahora, no solamente antes de la fundación del mundo, ¿no? Pero por el Padre antes de la eternidad, en una manera incomprensible, porque es un misterio. Porque Isaías dice, ¿quién puede decir su generación? No, nadie puede contar su generación. El profeta Miqueas dice, los orígenes del Mesías son de la antigüedad. ¿Quién podrá conocer su genealogía? Nadie. El apóstol Juan dice en el Evangelio que lleva su nombre, en el principio fue el Verbo, o el Logos, y el Logos estuvo con Dios, y el Logos, prostonteón, y el Logo, no, está con Dios. De ahí, con respecto a su divinidad, el Hijo es igual, coigual y consustancial, homousías, con el Padre, verdadero Dios. No solo en nombre o por adopción o por mérito, pero en sustancia, homousías y naturaleza. Como el apóstol Juan ha dicho, el verdadero Dios y la vida eterna. Pablo dice, Él señaló al Hijo ser heredero de todas las cosas, a través de quien creó el universo, el mundo, refleja su gloria de Dios y lleva su misma estampa, su naturaleza. Porque en el Evangelio el Señor mismo dice, Padre, te glorifico a ti, en tu presencia con la gloria que tú me has dado, antes que el mundo fuera hecho. Y en otra parte del Evangelio dice, los judíos buscaron para matarlo porque él llamaba a su Padre Dios, haciéndose igual con Dios. Homousías. Las sectas nosotros aborrecemos, rechazamos. Las sectas impías de Ario, de los arianos en contra del Hijo de Dios. Especialmente de ese blasfemo hombre llamado Miguel Serveto, sus seguidores, el cual Satanás a través de ellos ha arrastrado al infierno, ¿no?, de una forma con audacia, impiedad, que se ha extendido en el mundo. ¿Se dan cuenta? No, aquí era serio la cosa. Jesús es el verdadero hombre, verdadera carne, homousías.
Nosotros enseñamos y creemos que el eterno Hijo de Dios fue hecho también Hijo de hombre, hipóstasis de la semilla de Abraham y David, no por el coito que tuvo una mujer con un hombre, o sea, María, como dicen los ebionitas, secta hereje, ¿no? Sino más bien, ella fue concebida en pureza, inmaculada, por el Espíritu Santo. Ella no conoció varón. Y nació de ella, de la siempre, escucha lo que dice, siempre Virgen María. Así nos explica el evangelista Mateo en el capítulo 1. Pablo dice, él tomó en sí, no la naturaleza de ángeles, pero de la semilla de Abraham. Pero también el apóstol Juan dice, quien sea que no cree en Jesús, que ha venido en carne, no es de Dios. O sea, el que niega que nació de la Virgen María no es de Dios. Por lo tanto, la carne de Cristo no es algo imaginario, como enseñan los heréticos Valentino, otro herético Valentino. Si usted conoce a alguno que se llama Valentino, su nombre es griego. Pero este Valentino es herético. Marción, también otro herético, ¿no? ¿Qué dice el Catecismo de Heidelberg? Dice, ¿qué significa ser concebido por el Espíritu Santo y nacido de la Virgen María? Mira lo que dice. Que el eterno Hijo de Dios, quien es y continúa siendo verdadero Dios, tomó sobre sí la naturaleza del hombre. Eso se llama kenosis. Kenosis. De la carne y de la sangre de la Virgen María, homousías, por la operación del Santo Espíritu, para que Él, Jesús, pueda también ser de la verdadera semilla de David, como sus hermanos en todas las cosas, pero sin pecado. Eso es tremendo. ¿Se dan cuenta cómo el concilio de Calcedonia, el credo influyó en los reformados? La Confesión de Fe de Westminster, capítulo 8, dice así: el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Eso se decidió en el concilio de Éfeso 431. ¿Se dan cuenta? Creemos que Él es el verdadero Dios, eterno, de una sustancia, homousías, igual que el Padre, de quien la plenitud del tiempo ha venido cuando Él tomó sobre sí la naturaleza del hombre. Homousía, con las propiedades esenciales y enfermedades comunes, pero sin pecado. Siendo concebido por el poder del Espíritu Santo, ¿no? Kenosis, en el vientre de la Virgen María, de su propia sustancia de ella, homousías. Así que, dos naturalezas distintas y perfectas, homousías. La deidad y la humanidad inseparablemente unidas, juntas en una persona, ¿no? En una persona sin conversión, ni composición o confusión, hipóstasis, ¿no? Hipóstasis. Cada persona es verdadero Dios, verdadero hombre. Sin embargo, un Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Esto es muy importante que se tome en cuenta, porque eso es lo que justamente enseña las Escrituras. Así que, hermanos, tenemos aquí cómo el Concilio de Calcedonia 451 influenció en las confesiones en los reformados, referente al Teotocos, referente a la kenosis, a la homousías y a la hipóstasis, lo cual de ahí viene nuestro credo y nuestra confesión reformada. Entonces espero que esto les haya ayudado a ustedes mucho, que la gracia del Señor sea en ustedes. Amén.